bendiga otro jueves más para poder estar con ustedes y traer palabra de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén, amados. Bueno, amados, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, gloria a Dios. Es una bendición estar bien. Amén. Bueno, hoy vamos a ver que nos podemos identificar con el Señor de que todo tiene un proceso. En esta vida todo tiene un proceso. De que somos engendrados. Todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo y todo tiene vida. Y vida hermosa cuando uno elige un camino para, después de ser llamado, ser escogido y después ser fieles. Amén. Y bueno, tenemos una promesa del Señor que nos va a hablar, nos va a explicar la palabra, que la palabra está aquí, que es la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor: Padre, te damos gracias por este día, que pueda yo profundizar esa palabra, Señor, y también, Padre amado, sentir, escuchar de todo lo que tú hiciste, haces y lo que vas a hacer en nuestras vidas, por este proceso, Señor. Este proceso que hemos empezado cuando fuimos llamados, Señor. Para la gloria de tu nombre, yo los bendigo y que puedan recibir este gran privilegio de querer ser fieles en este mismo tiempo que estamos pasando, Señor. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo los bendigo, hermanos amados, y también saber que este proceso es cristiano, este proceso es espiritual, es un proceso hermoso. Y como hablamos las cosas tantas de lo que es espiritual y lo que es del mundo, amén. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta palabra que dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, gloria a Dios. Y dice así, si lo quiere buscar, búsquelo tranquilo, y dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, a los que están con Él son llamados, y elegidos y fieles. Así que son llamados, y fíjese que dice, y elegidos y fieles. Ya hay un proceso después de ser llamados aquí al camino tan hermoso que es el camino del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos este privilegio de que cuando llegamos a serle fiel a Él, Él nos da estas cosas hermosas que son las bienaventuranzas, de vernos nosotros reflejados en Él, reflejados por estas bienaventuranzas. Amén. Entonces, bienaventurada es ser feliz, doblemente feliz y doblemente bendecido. Amén, amados. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo, por favor, y vamos a leer Mateo capítulo, vamos a leer del versículo 5, perdón, del versículo, 5, por favor. Ahí está. Mateo, gloria a Dios, 5, capítulo 5, búsquelo tranquilo. Vamos a leer el versículo, gloria a Dios, 1. Y dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él los discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, amado. Estos pobres de espíritu es cuando ya nosotros hemos conocido la palabra, hemos dejado la soberbia, hemos dejado la autosuficiencia
y ya somos pobres de espíritu, porque el espíritu que entró en nosotros es muy poderoso para podernos guiar y que nosotros menguemos. ¿Para qué? Para que Él tome dominio y autoridad en nuestra vida. Entonces dice el versículo 4. Mire usted lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos que lloran significa algo hermoso, algo muy lindo, que todavía seguimos llorando, por el quebranto del Espíritu Santo. Amén. Este lloro es algo que no se puede explicar, cada uno es muy personal y no se puede explicar de lo hermoso y grande que es. Y yo lo voy a leer otra vez. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén, amados. Quiere decir que esto es también un lloro de arrepentimiento. Un lloro que, como cuántas veces tenemos que arrepentirnos cuando reconocemos que hemos cometido algo que al Señor no le agrada. Y ese quebranto es un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento genuino. Y eso es lo más hermoso que puede haber en la palabra. Porque ellos recibirán consolación. Esa consolación es el perdón de lo que hemos reconocido que le hemos fallado al Señor. Amén. Entonces dice ahora el versículo 5. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. El ejemplo de mansedumbre lo tenemos de nuestro Señor Jesús, para heredar el reino de los cielos. También dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto que nosotros podemos tener, sed de justicia, injusticia que podemos recibir y hemos recibido antes en el mundo y hemos querido tomar nosotros cuenta, vengarnos de esa injusticia que nos han hecho. Pero ahora aquí nos da esta paz y esta plenitud del Señor que está dando a entender y a conocer a aquellos que ya fuimos escogidos. Amén. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia nuestra es del cielo, es del Señor, esa justicia. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien seguro y saber y sentirnos con esa hermosura que es el Espíritu Santo, que nosotros tenemos esa confianza de esperar en Él. Ahora dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén, misericordiosos. Entonces, esa misericordia es como Él la tuvo por nosotros, el Padre, una misericordia tan grande por nuestros pecados. Esa misericordia de perdonarnos todo lo que éramos y lo que fuimos o lo que hemos sido. Y dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es muy profundo, limpio de corazón. Amén, amado. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta fortaleza que en griego quiere decir kataros, que en la Strong es el 2513. Sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. La palabra describe la limpieza física. Amén, amado. La palabra, la limpieza física. Pureza ceremonial, quiere decir, y pureza ética. También lo vemos en Juan capítulo 13:10. Entonces, el pecado contamina y corrompe, pero la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Amén. Esa es la misericordia grande que tenemos de estas hermosas bienaventuranzas. Y el versículo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos fueron perseguidos por la justicia, muchos, en toda la historia del Evangelio. Amén. Perseguidos por la justicia, ¿por qué? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el versículo 11 dice lo siguiente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mire, cuando somos testimonios y hablan algo de ti o de mí o de cualquier cristiano, mintiendo que no es verdad. Amén. Entonces dice que nosotros somos bienaventurados cuando esto pasa contra nosotros. Entonces dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, amén, así los persiguieron a los profetas antes que nosotros. Y esto es una enseñanza hermosa para todos nosotros. Tenemos que hacer el bien para agradar a Dios, amén. Agradar a Dios y no hacernos ver por los hombres, amén, como está escrito. Entonces, este es un proceso que vamos a dar hoy de ser llamados, escogidos y fieles, amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, gracias a Dios, que lo podemos mirar, ver y estar seguros de lo que vamos a hacer, amén. Entonces, quiere decir que cuando nosotros al menos Mateo capítulo 6, 1, que lo podemos dar aquí, ver 6, 1, un poquito más adelante, dice, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí lo confirma el Señor Jesús, porque la palabra que estamos leyendo es toda la palabra del Señor Jesús. Amén. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, en el nombre bendito de Jesús. Entonces, quiere decir que el Señor Jesús da testimonio a las iglesias. Él da testimonio a las iglesias. Y esto es un privilegio grande que tenemos nosotros que vernos como iglesia, porque somos iglesia del Señor. Si me quiere acompañar a Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer del versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Esto ya es una llamada de atención en los tiempos que vivimos, amados. Estos tiempos que ya todo tuvo un proceso de que estamos esperando al Señor, hermanos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Búsquelo, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Mire qué cosa hermosa. Dice el versículo 3, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Es la ciudad celestial. Amén, amado. Es la nueva Jerusalén. Entonces, esta es la nueva Jerusalén. Pero el derecho al árbol de la vida, porque uno tuvo derecho al árbol de la vida y lo perdió. Del principio del mundo. Nosotros tenemos este privilegio tan grande de volver a entrar, de poder elegir el árbol de la vida ya directamente. Entonces dice, y para entrar por las puertas de la ciudad nueva, la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo, amados. Amén. Entonces dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera. Pero Él está esperándolo, el Señor, con los brazos abiertos para que no queden fuera, más en este momento, para que puedan reconocer y arrepentirse de sus pecados, como así lo hemos hecho nosotros cuando no conocíamos al Señor, amados. Entonces dice el versículo 16, esto lo habla Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, amados. Amén. Mire qué cosa hermosa, qué cosa linda que nos da el Señor en todo lo que estamos haciendo y viendo y mirando de esto que es tan lindo. Entonces, si me quieren acompañar a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 5, por favor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Amén. Por gracia somos salvos. Por la gracia del Padre, que dio a su Hijo. Y dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Quiere decir, juntamente con Él nos resucitó en el bautismo de agua y espíritu. Nos resucitó con Él. Quiere decir que es el nuevo nacimiento que nosotros tuvimos en Cristo para sentarnos en lugares celestiales aquí en la tierra, que es la iglesia. Amén, amados. Entonces dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No es por obras, es para que nadie se gloríe. No es por hacer un gran edificio, no es por hacer, es por el Espíritu Santo de Dios, que reine, así sea lo que fuese en la obra del Señor. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Dios preparó de qué? De antemano, porque éramos elegidos de la preexistencia. Después decidimos nosotros ser destinados o ser elegidos y fieles, porque vamos a ser llamados. Entonces dice, yo lo voy a leer nuevamente el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Esta es una hermosura, hermanos amados, que nos da el Espíritu Santo. Y esto es algo que también tenemos el ejemplo aquí de un ejemplo de la fiesta de bodas, que más en estos tiempos tenemos que ver y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fiesta de bodas es el ejemplo para que nosotros podamos tener conocimiento, ese conocimiento que nos da la palabra. Amén. Y también vamos a ir a Mateo, por favor, gloria a Dios, capítulo 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 1. Amén. Esto es algo que el Señor hizo varios llamados para la fiesta que había preparado Él
una comida, los mejores toros, había preparado todo lo mejor para invitar a los conocidos, a los que más querían llegar, a los que pensaban que iban a llegar, pero no quisieron aceptar el llamado. Este es el ejemplo que da Jesús aquí, y fueron llamados, pero no lo aceptaron. Entonces, esto es lo que vamos a leer. Y dice así, es una parábola de la fiesta de bodas, amén. Versículo 1, Mateo 22, y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Amén. No quisieron venir. Entonces, esto nos hace ver, cuando nosotros predicamos el Evangelio, a cada persona lo estamos invitando a que puedan venir para el día de mañana ser también llamados, escogidos y fieles para estar en las bodas del Cordero. Amén. Entonces dice el versículo 4, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. ¿Cuántas veces nosotros hemos invitado a muchos? Pero bueno, es una decisión personal. Mas ellos, sin hacer eso, caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Amén. Hoy y en este tiempo y siempre ha pasado esto, en todos los tiempos. Y dice el versículo 6, y a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Amén. Entonces, muchas veces en parte del mundo, muchos misioneros, cristianos, evangelistas, le han sacado la vida, han perdido la vida por predicar y invitar al mundo a que puedan ser hijos de Dios. Y entonces dice, y a otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, como habíamos dicho. Y al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Amén. Esto nos hace ver que cuando vino el Señor Jesús, también vino para casarse, ser el Mesías que ellos estaban esperando, ese Mesías que tanto le habían profetizado y no lo aceptaron, excepto algunos. Entonces, dice el versículo 8 nuevamente, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué? Porque despreciaron ese llamado. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí estamos nosotros, amados. Ahí entramos los gentiles para la gloria de Dios. Ahí entramos los gentiles. Gracias, Señor. Gracias, con todo el corazón, de ser pueblo elegido tuyo, Padre. Y dice el versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A mí me llamó, y a cuantos de ustedes también los llamó. Y hoy muchos pueden querer volver a la boda. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Esa boda. Así fuimos llamados nosotros, que conocimos al Señor, amado. Él nos fijó si éramos buenos o malos. Y dice así el versículo 11, y entró el rey para ver
a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Amén. Entonces, esta es el discernimiento, el conocimiento que tenía Jesús, que no hacía falta que le diga quién era el hombre y quién era la persona. Él tenía el discernimiento para saber quién estaba vestido de boda. Entonces dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mire usted, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Quién era? ¿Quién era? Tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia. Que no vaya a entrar cualquiera que simula estar vestido de cristiano y no es cristiano. Amén, amados. Entonces dice, voy a leerlo nuevamente el versículo 2. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Quiere decir que había entrado a la fiesta, a la casa del rey, que había preparado la boda, con otro interés, el interés de querer venir a buscar, en vez de a Dios, vienen a buscar otras satisfacciones. Hoy sí, por jóvenes que vienen a la iglesia, jóvenes quizás porque les gusta una de las mujeres de la iglesia, o chicas de la iglesia, o alguien, hombres que van a buscar a una mujer en una iglesia, no entran por el Señor, no entran por el amor a Cristo, no entran para buscar a Jesús, están entrando con un interés personal. Entonces, esto es lo que muestra aquí, cómo entraste aquí si no estabas vestido de boda, no viniste a buscar al Señor. Porque para entrar a una boda hay que estar presentable, bien, íntimamente, espiritualmente. Amén, amados. Entonces dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Enmudeció. ¿Quién lo enmudece? Amén. Y dice, entonces el versículo 13, y el rey dijo a los que servían, atales de pies y manos y echales a la tiniebla de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Pero falta el otro paso, porque es un proceso. Este es un proceso hermoso. Fíjense que este versículo termina diciendo, porque muchos son llamados. Quiera la fiesta, fueron muchos llamados. Y pocos los escogidos. Amén. Primero somos llamados, pero depende de nosotros decidir de ser escogidos del Señor y permanecer en la iglesia. Permanecer para ser después fieles, para seguir el Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, gloria a Dios que el Señor es tan bueno, hermano, tan bueno. Entonces nosotros tenemos que ver también, asimismo, de acuerdo al grupo en que permanezca cada cristiano hasta el final. Esto es lo que tenemos que ver, de permanecer el cristiano hasta el final. Y este es el tiempo y está la venida del Señor cerca. Entonces, quiere decir, por eso decimos, asimismo de acuerdo al grupo que permanezca cada cristiano hasta el final, así tendrá, mire usted, tendrá o no parte en el arrebatamiento y en el reino de los cielos. Mire qué cosa hermosa. Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, versículo 4. Vamos a leer del versículo 13. La palabra del Señor dice así:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acá nos muestra de que no nos vamos a entristecer si un familiar, un hermano de la iglesia es cristiano y partió con el Señor, y él está, el espíritu con el Señor, y dice que no perdamos las esperanzas como otros que no tienen esperanza, que creen que acá se termina la vida. Amén, amados. Naturalmente que acá se termina la vida cuando nosotros nos declaramos al Señor como el Señor de nuestra vida, naturalmente, para tener vida eterna y tener esa salvación tan grande. Entonces, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Nosotros podemos llorar a nuestros familiares que han sido cristianos. Yo al menos no, porque lamentablemente no aceptaron y recibir al Señor. Pero mi suegra, ella sí. Sabemos que cuando partió lloramos, ¿no? Porque la amábamos, los hijos la lloraron, la amaron, pero nosotros con mi esposa como cristianos ya el otro día teníamos el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, porque sabíamos que ella ya estaba con el Señor. Amén, amados. Entonces dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este arrebatamiento, hermanos, un arrebatamiento que lo pudimos ver aquí en la tierra, mientras que pasó con Felipe, pasó con Pablo. Amén. Esto es algo que en griego quiere decir ad paso. Amén, ad paso, como algo que lo va a arrebatar. Entonces, quiere decir que capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. La palabra describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe de una localidad a otra. Amén, amado. Conocimiento de causa. Y otra, que es la de Pablo. Esto de Felipe está en Hechos, capítulo 8, versículo 39. Y el arrebato de Pablo al paraíso está en 2 Corintios 12, del 2 al 4. No lo vamos a leer por el tiempo. Sugiere la acción de una fuerza repentina. Amén. Una fuerza repentina. Entonces, esa fuerza repentina va a ser más veloz que el cohete que van a mandar. No sé si ya lo mandaron. Allá arriba lo han mandado, que va a 27.400 kilómetros por hora. 27.000 kilómetros por hora. Esto es más rápido todavía, hermanos. Mucho más rápido. Entonces, gloria a Dios. Si vemos acá lo que dice del versículo del 15 al 18, el anuncio triple de la venida del Señor. La venida del Mesías. Este es uno de los más amados pasajes acerca de la segunda venida. También uno de los más detallados. Se nos dice que se producirá un anuncio triple de la venida del Señor, un grito, un sonido fuerte, la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Mire qué cosa hermosa, qué cosa hermosa. Y así nos muestra el versículo 16. Además a esto se ofrece una triple promesa a los creyentes. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Segundo, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Y tercero, estaremos siempre con el Señor. Amén.
Y esto lo detalla el versículo 16 y 17. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, este privilegio tan grande, amados, tan grande para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, más en estos tiempos. Entonces, que el Espíritu Santo nos ama con amor eterno, con amor eterno. Permanecemos en el Señor. Estamos haciendo los cultos virtuales, los discipulados virtuales, conferencias virtuales, y eso es permanecer en el Señor, estar en la iglesia virtual, pero seguimos firmes para no enfriarnos. Es un momento muy peligroso. Todo el mundo habla de la angustia, todo el mundo habla del temor, todo el mundo, no solo en este país, en todo el mundo. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Entonces, más de uno que ha conocido al Señor, ha estado en el camino del Señor, ha estado en la iglesia, va a recapacitar. Y aquel que nunca estuvo, pero que usted le dio la palabra, yo le di la palabra como evangelista, le hemos dado un tratado, puede estar pensando mucho ahora en este momento. Estar pensando. Y entonces, quizás no se extrañen que han pasado por la iglesia también. Amén. A ver si la iglesia estaba abierta. Pensando a ver ese tratado que le tocó el corazón. Y así va a ser, porque esto no se sabe. Yo no le voy a poner temor, pero tengo que hablarle la realidad. No puedo encubrir algo que está pasando. Y esto lo tenemos que ver nosotros. Porque después de que está pasando esta pandemia, este juicio, porque es un juicio de Dios, hermano, puede venir otro, pero yo sé que más de uno, después de lo que pasó el primero, no va a querer pasar el segundo. Y si el Señor viene mañana, nosotros estamos con Él y vamos a partir con Él, porque seguimos en los cultos virtuales, en los estudios virtuales, y es el amor que le tenemos al Señor. Amén, amados. Entonces, por eso, la palabra es tan hermosa, hermanos, tan hermosa, tan hermosa. No nos olvidemos, jamás. Fuimos llamados, escogidos, pero ahora fieles. Amén. Y en esas bienaventuranzas, cuando fuimos llamados, escogidos, y somos fieles pasando todo lo que fue pasando, que dimos las bienaventuranzas. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Este es el grupo de los llamados. Está integrado por los muchos, es decir, por muchos abundantes y en gran número de creyentes que no avanzan en el Evangelio muchas veces. Muchos llamados, pero no avanzan en el Evangelio. Pero el Señor es bueno. El Señor es muy bueno y tiene compasión de todos nosotros, amados. Entonces, yo quisiera que me acompañen ya para estar terminando la palabra, que todo tiene un proceso. Este es un proceso espiritual. Llamados, escogidos y fieles. Amén. Yo anhelo que todos lleguemos al último, a la fidelidad hacia el Señor, serle fiel a Él. Entonces, ahora, si me quieren acompañar, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 2, 23, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua,
Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Yo me imagino siempre estar ahí en el tiempo de Jesús, las señales que hacía, los milagros que hacía. Y dice que muchos milagros todavía no están escritos. Si no, no sé, dice que no hubiera lugar en el Evangelio para poner todos los milagros que ha hecho. Mire usted, y dice, nuevamente voy al versículo 23. Estando él en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Quiere decir que creyeron por ver las señales. Es bueno. Muchos pueden creer para ver, para creer. Otros, como les explico, siempre se lo digo, otros tienen que ver para creer, otros viendo no creen. Pero el más grande de todos, privilegio espiritual, es el que cree sin ver. Amén. Y dice así la palabra, el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Escuchen. No se fiaba. Mire, dice que todos lo seguían por ver los milagros y todo lo que hacía, pero él no se fiaba de ellos. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Era Dios aquí en la tierra. Ya miraba a alguien y ya sabía quién era. Fíjese que a Pedro le dijo, me vas a negar 3 veces. Señor, le dijo, ¿cómo? ¿Yo te voy a negar 3 veces? Mire qué profundidad. Era discípulo. Era discípulo. Yo, Señor, yo, pase lo que pase, yo voy a estar contigo, voy a morir, doy la vida por ti. Le dio a entender, dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Era Dios aquí en la tierra. Por eso dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le dijese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire qué cosa hermosa. Es lo mismo que hoy, hermanos amados, que nosotros nos podamos o querramos, como dice la palabra, esconder de Jesús. Hoy es lo mismo. Esa sinceridad, esa franqueza al Padre. Amén. Entonces, este proceso es hermoso. Muchos fueron llamados y se quedaron con el llamado. No quisieron seguir el Evangelio. Y otros escogidos. Los escogidos ya son los que decidieron ser discípulos. Y los fieles son los que llegaron al nivel hermoso de fidelidad al Señor. A serle fiel en todo. Ahí es donde Dios ya te empieza a usar. Ya Dios empieza a darte los dones. Esos dones divinos que solo Dios lo puede dar en esta tierra. Amados. Entonces, este es el llamado para ser escogidos y llegar a ser fieles. Como la bienaventuranza que da el Señor. Bienaventurados, dice. Felices, muy felices y muy bendecidos. Entonces, gloria a Dios que el Señor nos da esta hermosura en la vida. Y muchos se conforman con la salvación nada más. Amén, amén. Pero hay niveles que vamos a tener para estar en el reino de los cielos. Y ahora sí. Ay, Señor, qué bueno eres. Padre, yo te doy gracias. Con todo mi corazón, mi alma y mi espíritu. Tu Espíritu Santo, Señor, es todo en la vida de nosotros, Padre. Sin tu Espíritu Santo, nada podemos hacer, Señor. Y yo intercedo por la iglesia, Vida en Jesús, por mis hermanos amados, Padre, de la iglesia que nos diste, Padre.
porque fueron llamados, escogidos y fieles, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo, Señor, y son bendecidos. Ellos se sienten seguros de toda prueba que está pasando el mundo, Señor. Todo lo que está el temor, la angustia, pero nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, es una prueba. Que tú nos sustentas en las pruebas y nos respaldas en todo sentido. Y gracias por los testimonios de los hermanos amados de la Iglesia Vida en Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy es jueves, día de sanidad y liberación, así como anunciamos en todos los jueves, si alguien ha traído a alguien enfermo, alguien que necesita ser sanado por fe, vamos a orar por sanidad, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Pero primero vamos a hacer la oración, Señor, de salvación, por si hay alguien que nunca aceptó al Señor y hoy está pidiendo un milagro del Señor, porque hoy lo está pidiendo. Entonces yo le voy a invitar a que pueda cerrar los ojos en el nombre de Jesús y que la ponga delante de ti la enfermedad que pueda tener, Señor. Gloria a Dios. Lo que pueda pasar y tener, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Gloria a Dios. Si están escuchando la palabra y están escuchando esta salvación, Señor, para que puedan ser salvos con la declaración, Señor, de reconocer a Jesucristo y creer en Jesús que resucitó de los muertos, Padre. Si lo cree, que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por haberme traído en el lugar que yo estoy y quién me ha traído. Y si no, estoy en un hogar, Señor, que también tengo enfermedad. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo corazón porque reconozco que soy pecador o pecadora. Y te pido perdón. Me arrepiento de corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Salva mi casa y toda mi familia. En el nombre de Jesús. También, Señor, si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, en el nombre de Jesús, que pueda repetir estas palabras con su mano en el corazón, Señor, y decir: Señor Jesús, yo te pido perdón porque un día te declaré como el Señor de mi vida y me aparté, Señor, y no quiero ser apóstata, Padre, para darme esta oportunidad nuevamente y declararte como el Señor de mi vida. Repita esta palabra: Señor Jesús, yo te pido perdón porque fui pecador y volví al pecado y soy pecador, y me arrepiento de todo corazón que un día te declaré como el Señor de mi vida, pero me estás dando otra oportunidad y hoy te declaro nuevamente como el Señor de mi vida. Señor, gracias por esta oportunidad tan grande que me estás dando. En el nombre de Jesús. Dicen que al mes de no venir a congregarse o no sentir la palabra, se ha enfriado y está apartado para que también pueda hacer esta oración, Señor, para la gloria de Dios. Y te reconozco, Señor, te reconozco como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Amén y amén. Vamos a orar por los enfermos. Póngase la mano en el lugar que tiene la enfermedad. Si no, cierre los ojos y ponga la mano en su corazón, que yo voy a orar por esa enfermedad. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no tiene distancia. Si solo tú puedes creer. En el nombre de Jesús. Padre, tú estás viendo, tu Espíritu Santo está viendo, está mirando
en el nombre de Jesús, no tiene distancia al lugar donde mandaste hoy esta palabra, Señor. En cada hogar has entrado, Padre. En cada hogar has dado tu palabra, Señor, para limpiar, Señor, sacar todo espíritu inmundo, todo lo que pueda pasar, Señor, en el nombre de Jesús, escuchando tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, te pido con todo mi corazón, mi alma y mi espíritu, Señor, y tu Espíritu Santo, que se traslada ahora a donde tiene la enfermedad que pueda ser, Señor. Yo no la voy a nombrar porque pueden ser muchas. Ahora te pido, Señor, que si es del alma, Señor, que se ha arrepentido, que tú puedas sanarlo y librarlo. Y si es física también, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, lo declaramos sano por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, hermano, en el nombre de Jesús, y que esta bendición haya llegado a sus corazones, para la gloria de Dios. Amén y amén. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes en el discipulado y el domingo a las 10:30 horas. Que Dios los bendiga, amados míos. Los extraño.